Shalom Israel, mi nombre es Yawal, Vaya Shala. Mi campo es en la Florida, aquí al norte de la Florida, Lions Den Camp. El tópico que le traigo hoy es acerca de ser prudentes, no ignorantes. Y es basado en algo que pasó el campo pasado, cuando mis hermanos y yo estábamos en el campo predicando la palabra del Evangelio. Se nos acerca un Jake y entonces empieza a dialogar con nosotros, ¿no? Y entonces empieza a decir que él sabía que él había leído la Biblia 2 veces. Entonces él estaba, diciendo todo el tiempo, hablando de Christ, Jesus Christ, you know. Entonces, los hermanos empezaron a traer preceptos, dándole a entender que él estaba erróneo, que él iba por un camino que no es el camino de esta doctrina, ¿no? Que solamente fue dada para los electos, para los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, esparcidos alrededor de estas 4 esquinas de este mundo, y a las mujeres y niños. Entonces, este señor, este individuo, tenía un lado diabólico, ¿no? Porque poco a poco, él se sentía orgulloso, proud, de que él tenía entendimiento, de que él tenía knowledge, entendimiento en la doctrina, en la Biblia. Entonces, hubo un momento que yo le traje un verso de la Biblia, y cuando le traje ese verso, él empezó como en la negación, ¿no? Y empezó a no ofenderme, pero sí a point on me, a tirarme, ¿no? Pero bueno, como dice en la Biblia, uno tiene que dar la palabra, ¿me entiende? A todos aquellos que quieran, ¿me entiende? Escucharla. Lo que Dios le da, Yahweh Bahashem Yahushai le da oído, ¿me entiende? Y entendimiento solamente a todos aquellos que tengan el Espíritu, ¿me entiende? En la verdad y en su verdadero nombre, Yahweh Bahashem Yahushai. Antes de empezar, vamos a darle alabanza y gloria al Altísimo en su verdadero nombre. Ka halayan la Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahak Wadash, Ma'amath. Shalom, doble honor a los ancianos, a los apóstoles de la gran piedra de molino. Bendición también para los hermanos, los 144 sellados de las 12 tribus de Israel, y para las mujeres y niños que empujan con sinceridad, con verdad sobre esta doctrina. Shalom también para el maestro de mi campo, Saquan, y para mis hermanos de Lions Den Camp. Shalom oso para mi esposa, para mi madre y mis hijos. Shalom para todos los electos esparcidos alrededor de las 4 esquinas de este mundo. Y bueno, le quería empezar con el primer verso, que este fue el verso que yo le traje a este individuo, a este israelita que no quiere escuchar la verdadera palabra de los discípulos, ¿no? De los discípulos de Yahweh Bahashem Yahushai, que estamos en las calles predicando la palabra del Evangelio, para que ustedes, los llamados negros, morenos y nativos americanos, puedan a través de este libro, puedan saber lo que es, de dónde provienen su verdad y su cultura, ¿me entiendes? Entonces, para no hacer más largo esto, les traigo 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces ahí él empezó a reject me, ahí fue ya donde empezó a tirar, ¿no? Y entonces después le dije, pero si alguno ama a Yahweh Bahashem Yahushai, que es el llamado Dios, es conocido por él, ¿me entiendes?
Entonces, si realmente tú quieres escuchar esta palabra, si realmente tú crees en este libro, si realmente tú dices que has leído este libro, ¿entiendes? Lo has leído como entonces como un libro de historia, ¿me entiendes? Y sí, es verdad, es un libro de historia, porque es un libro que habla de la descendencia de los llamados morenos, ¿me entiendes? Los llamados latinos, hispanos e indios americanos, que a través de millones de años sufrieron esta maldición que fue dada por Yahweh Bahashem Yahushai por haber roto la ley del tabernáculo, ¿me entiendes? Las leyes, por haber roto, por no haber respetado, por andar en malicia, en corrupción, ¿me entiendes? Y es la misma corrupción que existe hoy en este mundo, es la misma corrupción que existe en esta Babilonia de hoy, ¿me entiendes? Que es la llamada América, ¿me entiendes? Entonces, déjame traer un precepto. Entonces, este también, yo le traje este precepto en el transcurso, ¿no? Santiago, que es James 1, 5, 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Yahweh Bahashem Yahushai, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Me entiendes? Porque todo aquel que conoce el verdadero nombre, todo aquel que conoce su verdadera doctrina, todo aquel que conoce su verdadera descendencia, ¿me entiendes? Conoce al Altísimo y conoce estas palabras cuando son dadas y conoce a los discípulos que han estado por años predicando la palabra del Evangelio mediante la misericordia, ¿me entiendes? Siempre de Yahweh Bahashem Yahushai. Entonces, el cual da a todos abundantemente, ¿me entiendes? Entonces, o sea, en eso está también la fe y el trabajo con que uno pueda llevar esta doctrina, ¿no? Entonces, número 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Me entiendes? O sea, los va a barrer, los va a desechar, los va a apartar. ¿Me entiendes? Es lo que está diciendo aquí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú ves que Yahweh Bahashem Yahushai dice estas cosas a través de sus discípulos, ¿no? Es porque está dando señales, es porque está llevando un mensaje, es porque quiere que ustedes hablan su entendimiento, que ustedes puedan recibir esta palabra que les da con amor, ¿me entiendes? Y eso fue una de las cosas que también yo le dije a él, que nosotros estábamos dándole amor, ¿me entiendes? Que le estábamos dando fruto, que le estábamos dando miel, honey, ¿me entiendes? Porque todos aquellos que se paran en las calles, ¿me entiendes? Predicando la palabra del Evangelio y tratando de que a todos aquellos que vienen con bajo entendimiento, con poca sabiduría de las Escrituras y de lo que es realmente el mensaje para lo que nosotros estamos ahí, ¿me entiendes? Y solamente lo que él hace es evadir y guerrear con uno, ¿me entiendes? Y simplemente va con su propio ego y con su propia ignorancia, que lo hace grande en realidad, ¿no? Entonces, déjame ir a este es el número, el libro de 1 Corintios 1:19. Dice así, pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Me entiendes? Y es lo que le pasaba a este individuo, ¿me entiendes? A este señor que estaba blanco en cana, que en su semejanza podía tener la semejanza de Yahweh Bahashem Yahushai, ¿me entiendes? El llamado moreno, el llamado negro, ¿me entiendes? De la tribu de Judá, ¿me entiendes? Que es la tribu que encabeza estas 12 tribus, ¿me entiendes? Entonces, Dios le da barba al que no tiene la quijada, ¿me entiendes? Este es el 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
no ha enloquecido Yahweh Bashem Yahushua en la sabiduría del mundo. Es verdad, porque eso es en base a toda la falta de conocimiento, ¿me entiendes? En no saber que realmente esto es gracias al Korsh, esto es gracias a la maldición que le fue dada a los hijos de Israel, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que no le da el entendimiento, no le da a él en ese momento